Nicolás Massot, con sentido común. Y yo no lo planteo como un reseteo. La verdad es que lo que cambia es la arena o el estadio en el cual operás, pero la vocación es la misma y en cualquier construcción política, y si hay algo que los argentinos estamos aprendiendo es que ya el cambio de rumbo, el cambio que lo empecemos a ver materializado en mejores oportunidades laborales, en un mayor poder adquisitivo, es decir, en las cosas que verdaderamente la gente pretende del sistema económico y político para después poder tomar sus propias decisiones de desarrollo individual y familiar, que es lo que se supone que tendría que ocurrir en una sociedad. Eso ya no se hace con personalismos. Eso requiere de construcciones políticas grandes, diversas, y que tengan la capacidad no de tener razón, sino de construir mayorías para lograr efectivizar ese cambio de rumbo. Entonces, a veces tenés que entender que te toca eh, tener roles con más visibilidad, con más responsabilidad y por ahí una cuota más grande de poder, y otras veces te tocan roles más locales, más en contacto con los vecinos, con realidades mucho más tangibles, que por ahí no sean tan visibles, pero que la vocación y la realización personal en ser parte de eso es exactamente la misma. Sí, está bien. Ahora, esta es la visión edulcorada. Ahora, yo me pongo en tu lugar. Después de discutir con los halcones que tenías que discutir, después de proponer iniciativas que tenías que bancar y también aprender de las personas con las cuales vos ibas a discutir, yo creo que eso no lo podés tener en este Consejo Deliberante, ni en este, ni en el de San Martín, ni en el de 3 de febrero, en ningún otro. Es otra referencias locales. ¿Qué es lo que te motiva en la Bueno, cotidianidad? pero vieras que yo estoy aprendiendo todos los días, ¿eh? Te digo de verdad, porque una cosa es discutir los grandes temas, los lineamientos del presupuesto nacional, que el presupuesto nacional versa sobre la seguridad social, el pago de jubilaciones, la gran obra pública interprovincial de grandes autopistas, sobre la política universitaria. Y otra cosa es discutir también lineamientos presupuestarios, como te toca en un municipio, en donde tenés que discutir, por ejemplo, los contratos con los prestadores de recolección de residuos, con los mantenimientos de la red de luminaria, con los que hacen mantenimiento de poda y de espacios verdes. Y vos decís, bueno, sí, son temas que parecen más simples o menos importantes, y de hecho para la vida de una nación son menos importantes. Para la vida de un municipio, que es la comunidad de barrios y familias, son de todos los días esos temas. Y al final vos decís, bueno, hay algo en común. Cuando vos aprendés a consensuar, aprendés a dialogar, aprendés a usar los elementos de la razón y de la realidad para convencer subjetividades, al final es lo mismo que lo hagas para renegociar un contrato de poda que para renegociar un préstamo con el Fondo Monetario. Nicolás, mucho charlamos habitualmente los que presumimos que entre los extremos hay matices con las cuales podés transitar y hasta podés construir, que como pasó en diputados los otros días, que hubo más de 200 votos contra 40 y pico, 50 de diferentes expresiones de extrema, y ahora está pasando en el Senado, que seguramente tendrá 50 y pico de votos sobre 70 y pico, que hay la posibilidad de construir mecanismos de consensos. ¿Por qué esos mecanismos de consensos no terminan plasmándose en un pacto argentino de la Moncloa o como quieramos llamarlo, más allá de que cada uno no nos saquemos nuestra camiseta? Mira, yo creo que respecto al ejemplo que pones, que es el acuerdo con el fondo, el consenso se logró por la inminencia de un abismo. Es decir, era tan marcada la diferencia entre votar un acuerdo
con todos los defectos que tiene, porque es un acuerdo que patea simplemente para adelante, una discusión que la vamos a tener que repetir, es un acuerdo que ya sabemos que este gobierno adrede no va a cumplir, es decir, que tiene un montón de defectos, pero que tiene la virtud o el mal menor de evitar en el corto plazo consecuencias sociales muy perjudiciales para las familias argentinas. Bueno, la presencia de ese abismo, de ese peligro tan patente, fue lo que posibilitó algo que llamó la atención, que fue un consenso bastante generalizado. Ni bien vos te corres del abismo, vuelve la mezquindad, vuelve la vanidad, vuelve la ansiedad por protagonizar eslóganes electorales, y nos alejamos de eso que vos llamás un pacto de la Moncloa y que está bien, pero que ni siquiera hay que ser tan pretencioso, Alejandro. Nosotros lo que necesitamos es que todo el arco político entienda que no significa que eliminemos nuestras diferencias el hecho que definamos un rumbo. El rumbo de un país no es ponerte de acuerdo al detalle en cuestiones que en cualquier otro país discute el sistema de partidos. Para nada, es por el contrario, ponerte de acuerdo en grandes lineamientos, en un lineamiento monetario, es decir, en definir que efectivamente el rol del Banco Central no va a ser financiar al Tesoro en un déficit estructural, sino que va a ser proteger la moneda y el poder de compra de los argentinos, que es su objetivo por carta orgánica. Eso no hace falta un pacto para la Moncloa. Ahí lo que hace falta es que los que discuten la cuadratura del círculo lo dejen de hacer y que en consecuencia, o en realidad para causar eso, quienes apoyan electoralmente esas discusiones absolutamente ilógicas lo dejen de apoyar. Necesitas un rumbo comercial, aduanero, es decir, no podemos estar cada 2 años discutiendo si le abrimos la exportación o la importación a un determinado sector. Te tenés que posicionar estratégicamente y decir, con estos sectores vamos a generar divisas para que estos sectores puedan importar bienes de capital para hacer crecer la capacidad instalada argentina. Tenés que discutir un rumbo tributario. No podés estar cada 2 años discutiendo la alícuota del impuesto a las ganancias. Eso se discute cada 40. Entonces, si el campo es hipercompetitivo y le tenemos que grabar más fuerte que otros sectores, bienvenido sea. Ni el campo se opone a eso. Lo que no podés hacer es estar cada 2 años a los viandazos rompiendo cualquier predecibilidad que puedan tener los actores de la economía. Y eso no hace falta mucho más que algo de racionalidad y sobre todo de grandeza en quien le toque conducir los destinos del país dentro de 2 años. Porque vos podés llegar polarizando, podés llegar con eslóganes a ganar una elección, pero el día después tenés que reconocer que el tamaño del desafío y del problema es monumental y que requiere de grandeza, de dar vuelta a la página y de convocar en algunos temas un gobierno de unidad para poder posibilitar que haya un rumbo compartido más allá de las diferencias. Ahora bien, si el oficialismo está siendo tensionado por la vicepresidenta, su hijo y muchos de sus seguidores que creen que las instituciones tal cual están deben ser revisadas e inclusive no reformadas. Directamente no tienen valor porque son, como diríamos, precolombinas o de la época de la colonización. Si creen que están permanentemente en un estado prerrevolucionario donde los ricos tienen que poner más para que los pobres puedan seguir siendo asistidos y no hay otra lógica, ¿crees factible encontrar un remedio, una solución? ¿Y sabes lo que pasa, Alejandro? Que ese sector contó durante mucho tiempo con un apoyo electoral relevante. Si ellos siguen pensando de esa manera, aún con este fracaso estrepitoso que se nos enrostra en la cara y que todos vemos y que los que más lo padecen son quienes supuestamente se consideraron su base electoral, porque la verdad es que quienes más poder adquisitivo perdieron en relación no fueron los votantes de Cambiemos, o en todo caso los que ellos presumen que son los votantes de Cambiemos, que en una retórica barata es el pudiente, el rico, el que le sobra, que en la Argentina rico ya no queda prácticamente nadie. En un país donde se hizo añicos el valor de la moneda y el poder adquisitivo, fíjate que
el 20% más rico de la sociedad, ¿sabés en qué nivel de ingreso arranca según el INDEC? En 75.000 pesos por mes. ¿A vos te parece que vos podés llamar 20% rico de la sociedad a una persona que gana 75 No, lucas? Es una falta no. de respeto. Bueno, si frente a este fracaso estrepitoso, aún así, gente que no llega a fin de mes, que se le diluyeron los planes, las jubilaciones y todo lo que esta gente prometía, porque fue peor la inflación que ellos generaron, aún así siguen apoyando ese tipo de eslóganes, no tenemos salida. Es decir, acá lo que tenemos que ver es que si efectivamente el kirchnerismo presentara una oferta electoral de nuevo, tendría que ser marginal electoralmente. Y entonces ahí sí hay una salida, porque vos la invitación a la racionalidad y al rumbo común se la haces con lo que valen verdaderamente electoralmente. Ahora, si esa retórica sigue valiendo 30, 35 puntos del padrón, y la Argentina le va a costar salir. Los otros días nos cruzamos en el lanzamiento de la provincial, que es la herramienta política que Patricia Bullrich eligió para desarrollar su actividad en la provincia de Buenos Aires. Y si uno la ve en el mapa, Patricia Bullrich también es calificada como un halcón, como un águila, desde el otro lugar. ¿Qué te hizo a vos participar de este encuentro? Mira, primero aclararte, Alejandro, que lo de halcones y palomas a mí me parece una simplificación absurda. Yo te digo la verdad, yo considero que lo que me corre por las venas y mis convicciones y mi temple, cada vez que tuve que demostrarlo, lo demostré en el Congreso o afuera del Congreso, y gritar más fuerte o descalificar al otro no te convierte en nada más que un maleducado, ¿entendés? O sea, a mí me parece que eso te convierte en una paloma, en un halcón o en nada. Yo compartí recinto con personas que se consideran halcones, y no estoy hablando de mi bloque o de Juntos por el Cambio en general, porque esto es común a todo el arco político, que hoy son guapos en Twitter y hace algunos años en el Congreso se escondían abajo de la banca cada vez que había una discusión acalorada, y uno por hablar de lo que la política se trata, de consensos de largo plazo, de acuerdos para que las cosas ocurran, es tildado digamos, con un sentido peyorativo, de tibio. A mí no me parece nada tibio. O sea, para mí el fracaso de la Argentina, por ejemplo, es que estemos en esta circunstancia sin la planta de liqueficación de gas en Bahía Blanca. Eso es un fracaso estrepitoso. Porque si nosotros hubiéramos enfrentado esta coyuntura internacional con una inversión que debería haber ocurrido o comenzado a ocurrir, mirá lo que te digo, hace 4, 5, 6 años, es decir, en nuestro propio gobierno, y por la falta de predecibilidad, de plazo de la política, estas obras que son las que verdaderamente le cambian la configuración a un país no ocurren, te inhibís, te prohibís de sacar gente de la pobreza. Si nosotros, teniendo una de las reservas de gas más grandes del mundo, en un momento en donde el gas vale como nunca, tuviéramos la infraestructura que la política no supo construir para exportarla, en los próximos años estaríamos sacando cientos de miles de personas de la pobreza. Ese es el fracaso, y ahí no hay halcones y palomas. Ahí hay una clase dirigente inepta de la cual somos parte, y eso no te obliga a dejar de ser parte, te obliga a ser autocrítico y a manifestar públicamente esa autocrítica. Y para no esquivarte la pregunta, lo que me hizo participar en el evento de Patricia fue la invitación de Patricia Vázquez y de Patricia Bullrich. Con Patricia tengo una relación de hace tiempo, compartimos un gobierno, es imposible no respetar a una persona con el coraje y con las convicciones de Patricia, lo cual no significa que estés de acuerdo en todo, y tampoco significa que tener una relación con quien es presidente de uno de los partidos principales de la coalición y es una referencia innegable de la política argentina te convierta en contrario a otros. Es decir, yo puedo estar en un evento como el de ayer con Patricia y comulgar con muchísimas de las cosas que se dijeron, sin que eso me transforme en un detractor de otras opciones. Lo más importante, te acabo de decir, es que la política deje de ser solamente retórica y tribunera y sea efectiva, que logre cambiarle la vida a la gente con este tipo de ejemplos que te acabo de dar. Para eso yo estoy convencido que Cambiemos tiene todo para liderar ese proceso como espacio político a partir del 2023. Y gracias a Dios tenemos varias alternativas de liderazgo preparadas para hacerlo. Y casi que me parece
muy relevante también que entendamos que cambiemos una de las potencias que tiene, es que precisamente si lo conduce uno u otro líder, va a haber diferencias seguramente de temperamento, de cualidades personales, pero no va a haber enormes diferencias respecto del rumbo, y eso es lo que le da fortaleza y predecibilidad a Cambiemos. La última, Nico, y gracias por esta oportunidad que me brindás, la honestidad y el ida y vuelta. Un placer. El Frente de Todos es muy factible que explote por el aire. Es una posibilidad hoy. Lo que no se suponía que podía pasar, puede pasar. ¿No ves que en el Frente de Juntos por el Cambio, lo que fue Cambiemos, se conforma y mantiene su unidad porque se ve en ese espejo de unidad del oficialismo? Que si ese espejo de unidad del oficialismo se rompe el espejo también opositor. No, considero que no. Yo realmente creo que en Cambiemos lo que principalmente amalgama y lo que tenemos en común son determinados valores. Digo valores porque después voy a ir bajando en la escala de precisión, ¿no? Pero valores muy claros de respeto a la propiedad privada, de una adopción de una estructura capitalista social, pero capitalista al fin de la dinámica económica, con un rol específico asignado al sector privado como motor de desarrollo y de generación de empleo y una responsabilidad absolutamente individual y familiar en la realización personal y familiar de la gente. Es decir, un Estado ubicado no significa ni un Estado chico ni un Estado ausente, sino un Estado ubicado en su rol. Creemos en un rol específico de la Argentina en el mundo, defendiendo valores que tienen que ver con nuestra tradición. Ahora, eso es lo que te une. Más abajo empiezan a aparecer diferencias genuinas respecto de qué caminos de gobierno, qué decretos, qué leyes modificar, qué planes llevar adelante para perseguir esos valores. Y ahí empiezan algunas diferencias, que es lo que hoy nos tendría que ocupar. Con Emilio Monzó estamos trabajando principalmente en tratar de achicar esa brecha, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en 2015 y 2016, en el cual casi que nos encontramos con el poder y convivimos con un nivel de debate interno permanente respecto de cada iniciativa por no haber tenido el tiempo y la preparación de discutirlas previamente. Eso no nos puede volver a pasar. Y es lo que realmente nos ocupa hoy. Pero creo que todo ese trabajo consolida y afirma una unidad que no depende exclusivamente del espejo de enfrente. Empieza a ser defendida por la positiva. Nicolás, gracias por tu tiempo y gracias por la entrevista y nos mantenemos en contacto. Dale, cuando quieras, Alejandro, un abrazo. Abrazo grande.